Ahí. Ok. Fernando, no hay... Disculpe, perdón, está haciendo una pregunta, Fernando. Fernando, no hay ningún problema. Recuerda que las clases están grabadas y ya están disponibles en el canal de Parasitito para que la puedas revisar, y si tienes alguna duda, no dudes en contactarme y lo checamos, ¿no? Porque sobre todo ya viene lo del examen y pues que te sientas un poquito mejor, que te mejores pronto. Muy bien, ahora sí, adelante. ¿Qué tipo de ciclo creen que sea, si estamos hablando que participan los bovinos, y por ahí el nombre caninum les debe de decir algo? Puede ser indirecto. ¿Dónde van a estar participando los perros como los hospederos definitivos y los bovinos entre otras especies como hospederos intermediarios? El problema no es tanto en el perro, porque en el perro muchas veces cursa de forma sintomática. Sin embargo, en los bovinos puede estar provocando abortos, nacimientos de cerros que pueden estar clínicamente sanos, pero que pueden estar infectados, que sean becerros que nacen débiles con algún trastorno neurológico, y pues esto, ya saben, ¿no? Los abortos y este tipo de cosas causan grandes pérdidas económicas. Entonces, pues esa es la importancia de esta enfermedad. También es conocida como neosporosis fetal bovina, neosporosis abortiva bovina. Por algo de lo que está causando, los hospederos definitivos van a ser los perros y los coyotes, entre otros cánidos, y los hospederos intermediarios, principalmente los bovinos, el búfalo de agua, los venados, aunque también se ha reportado en otras especies como los pequeños rumiantes, los équidos, los pollos, los roedores, los conejos y hasta los capibaras. ¿Dónde lo vamos a localizar? Pues básicamente en el hospedero definitivo se va a localizar en el intestino. Recuérdenme, cuando decimos que es el hospedero definitivo es porque ¿qué tipo de reproducción se lleva a cabo en él? ¿Sexual? La sexual. Muy bien, ¿no? La reproducción sexual, la formación de los macro y microgametos y la eliminación de los oquistes de neospora se va a dar por parte de los perros, y los hospederos intermediarios ya los mencionamos también. Pero ¿dónde lo vamos a localizar? Sobre todo lo vamos a localizar al parásito en quistes en el tejido muscular o en el sistema nervioso central. Cabe mencionar que hasta el momento no se ha reportado un caso de neosporosis en humanos, por lo cual esta enfermedad no es considerada aún como una zoonosis. Okay, esta es la clasificación taxonómica. Los estadios infectantes que son importantes, pues va a ser primeramente el oquiste esporulado, el Neospora caninum, es la fuente en la cual se van a infectar los hospederos intermediarios, aunque el perro accidentalmente también se puede infectar nuevamente con estos. Algunos se pueden ir al intestino para seguir con la fase intestinal, y algunos se pueden ir a estos órganos para enquistarse. Ok, y hay otras formas infectivas que son los branquizoitos y bradizoitos que se van a encontrar dentro de estos quistes tisulares, y de esos los vamos a encontrar en los hospederos intermediarios y en algunas ocasiones en los definitivos. Si este quiste con bradizoitos se encuentra en el músculo, ¿qué tiene que pasar para que el ciclo se complete? Por ejemplo, el perro eliminó los oquistes en las heces, el ganado, becerro, se infectó al ingerir accidentalmente alimento contaminado con las heces, desarrolló estos quistes tisulares, no sé, el sistema nervioso central o el músculo. ¿Qué tendría que pasar para que el ciclo se completara? Que un cánido, bueno, lo que dice Yasmín, que se come esa carne. Y es muy bien, Saúl, muy bien, Yasmín, el perro tendría que comerse esa carne para que se pueda completar el ciclo. ¿O qué pasa mucho? Bueno, es que ya con todo esto de la pandemia, la ventaja es que ya van a poder volver a sus prácticas presenciales, ir a las granjas, pero ¿ustedes han visto, les ha tocado el nacimiento de algún animal, por ejemplo, de un becerro, de un cabrito, de una oveja? ¿Mis perros cuentan? Sí cuentan. ¿Qué hace la mamá con la placenta de los cachorros, por ejemplo, en este caso? La lame y se la come. Se la come, ¿verdad?
Entonces, pues muchas veces en las explotaciones, pues lo que hacen al momento de que hay un nacimiento, pues es de que no hay un buen manejo de la placenta. Algunos se la comen, exactamente, no hay un manejo adecuado de la placenta, y estas placentas neospora se tiende a replicar mucho en los cotiledones placentarios. Entonces, pues si esa placenta no está bien dispuesta, pues ¿qué va a pasar? El perro se la va a comer y de esta forma va a mantener el ciclo ahí en el ambiente, ¿no? El ciclo va a perpetuar. A veces también lo que dicen, no, pues ya traigo una bolsa, la voy a meter en su bolsita la placenta y la dejo por ahí. Pues creo que todos sabemos que los perros son unos genios para romper las bolsas de basura y obtener lo que se encuentra en el interior, ¿no? Así que no solamente basta con la pongo en la bolsita, la dejo ahí. No, hay que tener un lugar para deshacerse adecuadamente de ellas y que los cánidos no tengan acceso a este tipo de productos, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Fases parasitarias reconocidas, pues era lo que les decía, taquizoitos y quistes con bradizoitos en los hospederos intermediarios. Taquizoito mide de 2 a 6 micras y los quistes pueden medir hasta 50 micras de diámetro, ¿no? Aquí vemos un quiste, electrónica de barrido, y aquí adelante están todos estos bradizoitos o taquizoitos en su interior. En los hospederos definitivos, pues podríamos buscar los quistes no esporulados, o también en dado caso también buscar los quistes con bradizoitos. ¿Cómo son morfológicamente? Pues son sencillos de identificar, nada que ver con eimeria, se parecen a reizospora o a rizospora con su doble capa, sus 2 esporoblastos, y dentro de sus 2 esporoblastos 4 esporozoritos en cada uno. Entonces nos da un total de 8 esporozoritos. Es importante también recordar que estos quistes tisulares que tienen bradizoitos, después de cierto tiempo, si las condiciones lo permiten, van a salir los bradizoitos, se van a transformar en taquizoitos y van a formar nuevos quistes tisulares, ¿no? Hay quistes tisulares que son de menor tamaño, generalmente están cerca de los de mayor tamaño, y es porque se empiezan a replicar nuevamente para formar quistes nuevos. Hay una gran cantidad de estudios donde se ha estimado las pérdidas económicas por este parásito, y pues básicamente pues son millones de dólares, ¿no? Millones de dólares. Por ejemplo, en vacas lecheras se calcula que puede llegar a causar hasta pérdidas por 403 millones de dólares. Por ahí hay un estudio en Nuevo León donde se calcularon 11.6, en Veracruz 26, y aunado a la pérdida de los becerros y causar abortos, pues también se reduce la producción láctea, el valor del hato, un hato que nadie le va a querer comprar, animales de reemplazo, por ejemplo, y también pues va a estar incrementando el intervalo entre partos, y pues todo esto es dinero, se ve reflejado en dinero. La probabilidad de aborto, pues es, en este estudio que se realizó en España, mencionan que las vacas que son positivas a neospora tienen hasta 19 veces más riesgo de aborto que las que son seronegativas, y pues este aborto está ocurriendo prácticamente en el 44% de las vacas positivas. Hay otro estudio en vacas europeas que habían visto que pueden provocar el aborto hasta el 7%, son estudios muy distintos, y también se ha visto que el protozoario se puede transmitir durante varias generaciones. No es que solamente se le transmita al becerro que nació en primer parto, sino como la hembra es portadora, toda su vida va a ser portadora de este parásito, todas las veces que quede gestante va a estar transmitiendo el parásito a su descendencia. ¿Cómo se va a dar la transmisión y algunos de los mecanismos patogénicos? Pues la vaca se va a alimentar a lo mejor con agua o alimento que esté contaminado con quistes de neospora que están esporulados, se van a dar la liberación de los esporozoitos en el intestino. Estos esporozoitos pueden atravesar rápidamente la pared intestinal y pueden transformarse en taquizoitos, van a migrar por sangre, por eso hay una parasitemia, van a migrar por sangre y van a llegar a distintos órganos, ¿no? Donde van a formar los quistes, se van a transformar en bradizoitos. Ahí en bradizoitos, recuerden, taqui como taquicardia, rápido, se refiere a reproducción rápida, bradicardia, lento, es una reproducción lenta. Entonces se están reproduciendo más lentamente. Imagínense si se reprodujeran de manera exacerbada,
pues que generarían probablemente que el animal se muera, y parásito que mata a su hospedero está condenado a su propia muerte. Entonces no sería un buen parásito. Estos bradizoitos también se pueden reactivar, se van a transformar en taquizoitos, y esto generalmente sucede durante la gestación. Probablemente sea por la participación, como les he venido mencionando, de todas estas hormonas, de los esteroides sexuales, de la prolactina, que pueden no solamente regular la respuesta inmunitaria. Lo que también queremos ver y que les he planteado es lo de la transregulación hospedero-parásito, que este parásito tenga algunos receptores que sensen el microambiente hormonal y le digan, es momento de que nos reactivemos, de que nos empezamos a reproducir otra vez de una manera indiscriminada, y que comencemos nuestra migración hacia estos órganos y reactivan estos taquizoitos en la vaca gestante. Nuevamente vamos a tener una parasitemia, se van a ir a la placenta, van a empezar a causar de ahí necrosis e inflamación en la placenta, sobre todo en la parte de los cotiledones, y también van a pasar al feto, ¿no? Donde en los tejidos fetales también van a estar ocasionando necrosis e inflamación, y van a estar formando nuevamente estos quistes tisulares. ¿Qué pasa si los efectos que podamos ver en el becerro pues van a depender de la etapa de la gestación en la cual se dé la infección? Si se da durante el primer tercio, se habla que puede haber una muerte fetal o una reabsorción embrionaria. En el segundo tercio puede haber aborto, alrededor del quinto o sexto mes de gestación, y ya en el último tercio el becerro puede nacer con problemas neurológicos o infectado crónicamente, pero asintomático. También se han reportado momificaciones, autólisis, y pues lo más común, en el 95% de los casos, van a ser clínicamente sanos, pero infectados, y también se reporta que pueden nacer sin infección. Aquí que vemos un feto momificado por una infección por neospora, y del lado derecho un feto abortado también que fue causado por neosporosis. ¿Qué consecuencias hay a raíz de esto? Pues esto, ¿no? La reabsorción, abortado, autolizado, momificado, nacido clínicamente sano pero crónicamente infectado, pues en la mayor parte de los casos, y solamente un 5% de ellos nacen con síntomas neurológicos. En los perros pues es difícil diagnosticar, es prácticamente una infección que cursa de forma asintomática, pero principalmente los cachorros son aquellos que pueden estar liberando mayor cantidad de oquistes, sobre todo porque también tiene una transmisión vertical de la madre a las crías. También, aunque los cachorros son más susceptibles, puede afectar a perros de cualquier edad. ¿Qué es lo que se ha reportado más? Pues problemas como parestesia, ataxia, que los músculos empiezan a atrofiar, que se empiezan a contracturar solitos, como pueden ser los cuádriceps. Cuando a veces hacen mucho ejercicio algunos atletas, luego se alcanza a ver cómo, aunque están en reposo, los músculos de los cuádriceps se empiezan a contracturar. Así se puede llegar a ver. Signos de dolor al momento de palpar los músculos lumbares también tienen cierto dolor, también al momento de palpar los cuádriceps tienen dolor, y los músculos de la cabeza y el cuello se pueden empezar a atrofiar. También se ha reportado que puede haber alteraciones oculares y disfagia. En perros de mayor edad se han descrito cuadros en la piel, como puede ser dermatitis ulcerativa, también trastornos de inflamación del músculo cardíaco, miocarditis, neumonía y pancreatitis. En los cachorros, la parálisis causada por este parásito puede ser letal, y varios miembros de la camada pueden estar afectados. ¿Por qué puede llegar a ser letal? Porque llega a afectar músculos que están involucrados directamente con la respiración, como son los músculos diafragmáticos. Entonces, pues si empieza a haber parálisis de estos músculos, el cachorro no va a poder respirar de una forma adecuada, y por esto se puede llegar a morir. En los bovinos pues ya mencionamos algunas de las cosas que pueden estar pasando. Puede causar abortos que se pueden producir desde los 3 meses y hasta el final de la gestación.
puede haber represión placentaria, necrosis de las vellosidades cotiledonarias en las placentas que están abortadas. Además, se han también reportado distintos problemas reproductivos, la reabsorción embrionaria, repetición de celos, problemas de infertilidad, mortinatos, los becerros que nacen con alteraciones neurológicas y dentro de ellos pues la parálisis, encefalomielitis y pues algunas veces pueden verse alguna semiología que es parecida a la que se presenta en los perros que mencionamos en la diapositiva anterior. En los terneros que nacieron vivos pueden tener signos neuromusculares a partir de los 3 días de nacidos, van a estar débiles y van a tener les va a costar mucho trabajo levantarse y las extremidades pueden estar en extensión, conos y reflejos como vemos en esta imagen, ¿no? Como tienen los miembros totalmente extendidos, no va a haber alteraciones en temperatura, en ritmo cardíaco, en frecuencia respiratoria, no va a haber, y pues ya si nosotros hacemos una necropsia podríamos ver estas lesiones macroscópicas, la presencia de los quistes, sobre todo en el sistema nervioso central y en el tejido muscular, aunque también los han encontrado en la médula espinal, en el corazón, en algunas ocasiones en órganos parenquimatosos como el pulmón, como los riñones, y pues ahí en el sistema nervioso central lo más común es una meningoencefalitis no supurativa y la miocarditis a nivel del corazón. Esto es parte del ciclo, no nos detengamos mucho en él, nada más recuerden que la esquizogonia y la gametogonia van a tener lugar en el hospedero definitivo, y en el ambiente se va a dar el proceso de esporulación o esporogonia, y pues ya aquí también en la formación de los quistes, pues estamos viendo que son una nueva esquizogonia, ahí dentro de los quistes, reproducción de forma sexual, formación de los quistes. Ustedes ya me lo mencionaron, si el hospedero definitivo ingiere la placenta infectada o el tejido muscular o el sistema nervioso central de animales que estaban infectados, pues de esa forma van a adquirir la infección. Entonces, ¿cuáles son las 3 formas de infección de este parásito? Las 3 formas de infección infectivas. Pues primero están los zooquistes esporulados, ¿no? Muy bien, 1. Luego, como decían en el chat, los taquizoitos. Los taquizoitos, 2. Los bradizoitos. Taquizoitos, bradizoitos, sí, bien. Cualquiera de los 2 y le falta 1. Está justo en medio de esta imagen. ¿El quiste? El quiste tisular, bien. Entonces esas son las 3 formas infectivas, ¿no? Taquizoitos, quiste tisular en los tejidos de los hospederos intermediarios y los zooquistes esporulados. Muy bien. Esta enfermedad, pues es una enfermedad de distribución cosmopolita y los reportes son muy variados y dependen del país, la región, el tipo de prueba que se utiliza, el tipo de muestreo, el número de muestras analizadas. Sin embargo, vean, tan solo en Estados Unidos se ha informado en algunos actos de California una cero prevalencia del 87%. Es muy, muy, muy elevada. Esto es mucha información, mucho texto, no me gusta casi poner las diapositivas así, pero pues ahí para datos epidemiológicos lo que me gustaría que se quedara más es lo que viene en amarillo, que es cómo se da la transmisión horizontal, y ya lo mencionamos, puede ser por la ingestión de quistes esporulados en agua o alimento contaminado. La transmisión vertical o transplacentaria va a transmitir los taquizoitos al feto, y pues una vez que el bovino se infecta por cualquiera de las 2 vías, ya sea horizontal o vertical, permanecerá infectado el resto de su vida. En México también se ha reportado tanto en ganado asiático como en ganado europeo en muchos estados de la República Mexicana. Aquí vienen una mapita donde están las estrellas rojas, es en el ganado europeo, las estrellas blancas es en el ganado asiático. Si hay susceptibilidad al efecto de la raza en la susceptibilidad, sí, son más resistentes el ganado asiático para esta enfermedad que el europeo, y la seroprevalencia pues va desde el 15 hasta el 92%, ¿no? Prácticamente le están diciendo que de 0 a 100. Es
muy raro. Importantísimo, la presencia de los perros dentro de las explotaciones ganaderas, pues es el principal factor de riesgo para que se presente esta enfermedad en los bovinos. También se han hecho estudios donde han visto que la presencia de aves, como lo mencionamos en un inicio, la presencia de aves también aumenta la seroprevalencia de los rumiantes a esta enfermedad. También, no sé si no viene por aquí, pero también la presencia de roedores. La presencia de roedores que también pueden estar fungiendo como hospederos intermediarios favorece que se presenten estos rumiantes. Para el diagnóstico, pues para el diagnóstico hay distintas técnicas que se pueden utilizar, no son tan sencillas de hacer, pero pues hay técnicas que son sensibles y prácticas, como puede ser la anatomopatología del feto, la inmunohistoquímica, el PCR, estudios serológicos por ELISA, y hay otra, el Western blot, la microscopía electrónica y la inmunofluorescencia. Esto es sobre todo para la transporosis bovina. Para si sospecharan de un perro que realmente no tiene signos específicos, pero si sospecharan de un perro, ¿qué prueba podrían hacer? A ver, de un perro. ¿Se podría hacer por flotación? Así es, una técnica coproparasitoscópica de flotación, porque el perro es el único que va a estar eliminando oquistes en las heces. Entonces así es, por una técnica coproparasitoscópica, como podría ser una simple flotación, podrían identificar los oquistes de Neospora. Ya como les digo, los hospederos intermediarios es mucho más complicado, pero por ejemplo aquí vemos histopatología del sistema nervioso central de becerros, y ¿qué es lo que vamos a ver? Y empezamos a ver focos de necrosis, empezamos a ver microgliosis. Aquí se ve un poco más de cerca, ¿no? Ya como empieza a ver este proceso de necrosis y esta proliferación de astrocitos en el sistema nervioso central. Ahora, igual en el hígado, que va a haber una gran cantidad de infiltrado inflamatorio, en el corazón igual, y en el tejido muscular igual, una gran cantidad de células mononucleares, por ahí ya también empieza a haber linfocitos, entre otras células, o sea, un proceso inflamatorio en todos estos órganos. Aquí vemos nuevamente, pero aquí ya vemos un quiste como tal, bien formado, un quiste en el sistema nervioso central, y aquí hay otro. Vean, aquí está un quiste que es de mayor tamaño, seguramente aquí se reactivaron los bradizoitos, salieron, se transformaron en taquizoitos y ya comenzaron a formar otros quistes aledaños a este. La inmunohistoquímica, ¿cómo la vamos a ver? Pues la inmunohistoquímica, recuerden que pues se marcan por ahí algunas de las proteínas del propio parásito y posteriormente se hace una reacción para poderlos identificar. Aquí es como se ven, todos los que son como de un color más violeta son taquizoitos de Neospora. Aquí podemos ver el quiste como tal en sistema nervioso central, ya está formado. Nuevamente, aquí todo esto de un color más violeta son los taquizoitos en sistema nervioso central. En un acercamiento, aquí están, ya se están empezando a replicar, van a empezar a realizar la formación del quiste. En el miocardio también aquí vemos los taquizoitos en el miocardio, y finalmente aquí en el hígado nuevamente ya se están comenzando a agrupar, a replicar para formar el quiste, pero en el hígado. Hay otras pruebas que ya son mucho más sensibles, pero no se realizan tanto porque pues creo que ya se los mencioné, no son técnicas que requieren personal especializado y equipo especializado, y pues obviamente son de mayor valor, como el PCR. El PCR va a detectar de Neospora, se puede detectar en tejidos, en líquido cefalorraquídeo o en sangre, y pues lo que se va a estar amplificando son genes que ya están reportados ahí en el chip bank de Neospora, como es el PNC5 y el espaciador interno transcripto 1 o ITS1. Esta, pues ya lo mencioné, sensible pero poco utilizada, y pues vamos a ver este gel de agarosa, y qué es lo que vamos a ver aquí. Okay. El primer carril es el marcador de peso molecular. Este ITS1 tiene un peso aproximado de 279 pares de bases.
En el carril 2 tenemos un control positivo, en el 3 un carril negativo, 4, 5, 6, 7 y 8 son las muestras sospechosas. Ustedes al ver este gel, ¿cuáles creen que sean las muestras positivas a Neospora? 4, 5 y 7. Muy bien, así es, el 4 es positivo, ¿no? Aquí vemos el control positivo, se está expresando súper bien. Este gen, en el control negativo, pues no debe de haber expresión, si estuviera mal algo en ese gel, mal hecho el procedimiento, si aquí en el control negativo te sale algo, en el 4 se alcanza a ver bastante bien, en el 5 es muy ligero, pero se alcanza a ver, y en el 7 también se ve bastante bien. Y de esos tres, del 4, el 5 y el 7, ¿cuál creen que tenga más, que sea más positivo, o sea, que tenga más parásitos? Esto nos puede decir que tiene más parásitos, porque la amplificación fue al mismo número de ciclos, así que pues todos deberían de tener lo mismo, sin embargo no, seguramente uno de ellos tenía muchísimo más parásitos y por eso amplificó más. ¿Cuál creen que es el que tenía más parásitos del 4, el 5 y el 7? ¿Y cuál menos? Como dicen en el chat, el 7 es el que tendría más y el 5 es el que tendría menos. Así es, muy bien, a todos los que lo pusieron en el chat, muy bien, ya lo estoy viendo. Así es, el 7 es el que tenía más parásitos, al tener más DNA o RNA de estos es que hay más parásitos, y al momento de que nosotros metemos los primers para la amplificación, pues va a amplificar mucho más. De hecho, hay programas ahí como el ImageJ, donde se selecciona esta área e intentas volver lo que es cualitativo. Aquí esto es cualitativo porque nosotros solamente estamos diciendo si es positivo o no, pero esto en investigación pues se tiene que hacerlo cualitativo, cuantitativo, y hay programas donde ustedes con el ImageJ seleccionan el área que está aquí, la seleccionan, y pues ese programa les va a dar un dato, ¿no?, en cuanto a la intensidad de lo que está brillando, el grosor de la misma barra. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que había mayor cantidad de X gen, en este caso mayor cantidad de RNA de Neospora para ese gen ITS1, entonces pues había más parásitos en esa muestra. Muy bien, entonces ya más o menos saben cómo interpretar un gel de agarosa cuando se realiza PCR. Ok, también hay estudios inmunoenzimáticos como la ELISA, y todas las ELISAs indirecta, competitiva o ISCOM tienen una sensibilidad bastante buena, 95 es lo mínimo, por ahí el ISCOM 92 de especificidad, pero son bastante buenas. Y esta, pues recuerden, mencionamos que si sale positivo no es como en otras enfermedades, ¿no?, que la ELISA no nos diría si en ese momento tiene la enfermedad o no. Pues nosotros ya lo sabemos, Neospora es un parásito con el que si un animal está infectado va a vivir el resto de su vida. Vamos a saber qué es lo que tiene. Ok. Aquí de un feto momificado, es un feto momificado de una vaca con serología positiva, y pues luego se hizo una inmunofluorescencia para detectar los anticuerpos específicos antineospora, y pues aquí los podemos ver, ¿no?, como se ven bastante bonitos, y esto lo pueden obtener de líquidos fetales, del suero, de líquido cefalorraquídeo y hasta de la leche. Respuesta inmune, no nos metamos en esto, solamente recuerden que es una respuesta inmune de tipo celular, una respuesta TH1, y pues aquí nada más rápidamente lo que es importante es cómo durante la gestación esta interacción entre la madre y el feto va a generar que se produzcan citocinas reguladoras. Una de las más importantes son la interleucina 10. Aunque aquí dice TH2, pues esto es un poco de información ya viejita, ¿no?, porque TH2 es la IL4, IL5 y IL13. La interleucina 10 y el TGF-beta ya se consideran citocinas reguladoras. Son producidas por los linfocitos T reguladores, entre otras células. Cada vez la inmunología es una de esas ciencias que avanzan a pasos agigantados. Pues hay muchas células que producen estas citocinas, y pues durante la gestación lo que queremos es un ambiente tolerogénico, ¿no?, para que no haya un aborto. Entonces pues se produce una gran cantidad de IL-10, y esta ¿qué hace? Pues disminuye la producción de una citocina proinflamatoria, que es importante para el control de los parásitos
extracelulares, como en el caso de Neospora, que es el interferón gamma. Entonces, si hay poco interferón gamma, hay poca actividad de células como las células N, como los macrófagos clásicamente activados, o como los linfocitos T citotóxicos. ¿Qué va a facilitar esto? Que Neospora se empiece a multiplicar con mayor facilidad, y por eso se dan muchas veces los problemas de abortos, reabsorciones embrionarias y demás. Sí se genera una respuesta protectora. Se ha visto que las vacas de primera gestación abortan con mayor frecuencia. Las vacas seropositivas van a aumentar con mayor frecuencia que las seronegativas. Sin embargo, las vacas con títulos de anticuerpos elevados abortan con menor frecuencia que las de títulos bajos, y en algunos estudios sugieren que la respuesta inmunomoral de las vacas cuando está la parasitemia, ahí pues la parasitemia ahí en esa fase es del parásito sensible al efecto de los anticuerpos. Entonces esto lo que genera que disminuya la tasa de abortos, aunque la sentir efecto. Genera que no lleguen tantos parásitos, y con esto pues no va a haber aborto, pero pues no se va a necesitar necesariamente que haya daño placentario o que el feto se desarrolle y nazca como un animal sano, pero crónicamente infectado. Tratamientos. No existe quimioterapia que haya demostrado ser efectiva y segura. El tratamiento en la mayor parte de los casos no es práctico, debido a que podía ser utilizado solo como una medida de prevención. Los residuos de estos fármacos pueden estar presentes en la leche y en la carne. En estudios experimentales, el uso de algunos anticoxidianos como el toltrasuril y el ponazuril in vitro ha demostrado que disminuye la multiplicación de los taquizoides de Neospora, pero muy rara vez lo que sucede in vitro pasa en vivo. No cambian muchísimo las cosas. Para el hospedero intermediario no hay. Para el perro, ¿qué es lo que se puede utilizar? Trimetropina y sulfadiazina a una dosis de 15 miligramos por kilogramo, la pirimetamina o la clindamicina, ¿no? Y lo que se está dando en las fases intestinales, ahí sí hay, todavía se puede dar el tratamiento. Pero ya cuando están en los quistes, recuerden, los quistes son estructuras de resistencia. Recordando el quiste de Yardi, ¿no? Sumamente resistente. Estos quistes que se forman en los tejidos son estructuras de resistencia. Quedan totalmente cubiertos de la respuesta inmunitaria y también del uso de fármacos convencionales. Por eso es muy difícil que se puedan eliminar, por no decir prácticamente imposible. Factores de riesgo: presencia de perros, ya lo hablamos, la mala disposición de la placenta, también ya lo comentamos, condiciones que estresen o inmunodepriman a los animales también van a ser un factor de riesgo, o alguna otra infección, alguna comorbilidad o alguna coinfección también pueden ser considerados factores de riesgo. Medidas de prevención y control. Dentro de lo que cabe, hay que evitar que los perros entren al establo, que entren a los corrales, que entren a las bodegas. Vean, aquí podemos ver a este perrito muy feliz, ahí entre el heno, que le da luego a los animales, y a veces llegan a defecar por ahí, y pues esto cuando se lo dan a las vacas, ahí pueden llevar los quistes de Neospora. Aquí vemos que están entrando a la zona donde las vacas pastorean, pues defecan por ahí, en el proceso de esporulación, y al momento de que se alimenta la vaca, pues está ingiriendo estos quistes. Otra cosa importante, no alimentar a los hospederos definitivos ni con carne cruda ni con bices. ¿Por qué? Porque pueden estar contenidos ahí los quistes tisulares del Neospora. Ahí viene también, y a lo mejor ustedes están pensando en las dietas BARF. Pues sí, las dietas BARF probablemente sean una fuente de riesgo para que los perros contraigan esta infección. Aquí nuevamente, pues un perro que está defecando, ¿verdad? Aquí está el alimento, parece ser alfalfa nidificada, aquí está la alfalfa, el perro está defecando aquí, entonces pues por ahí también está el riesgo, ¿no? Los roedores, el control de roedores es importante porque también son hospederos intermediarios y pueden tener quistes tisulares. ¿Qué otra cosa se recomienda? Hay que eliminar todos los tejidos que son potencialmente infectados, como los fetos y sus placentas, que puedan
hacer cuarentena y diagnóstico serológico en los animales que se entren a la producción y que sean de reemplazo, de importación, y o saber que vienen de hatos libres de infección. Por eso les decía que si hay una infección por Neospora en un hato, pues el hato pierde cierto renombre, ¿no? Ya no le van a comprar animales tan fácilmente. Y pues otra cosa para prevenir la transmisión vertical es obtener vaquillas de reemplazo procedentes de las madres infectadas. También se recomiendan otras técnicas, como puede ser la transferencia de embriones, que vengan embriones de granjas donde sabemos que no existen esos casos de neosporosis. Vacunas, existía una, ahorita les hablaré de ella, pero ya se quitó porque no demostró su eficacia. El control de los roedores, porque se ha detectado DNA de Neospora caninum en los roedores que viven dentro de las unidades de producción en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Taiwán y en otras partes del mundo. Esta era la vacuna que existía con la Neospora caninum, se llamaba Neogard, y ha sido eliminada debido a que no tiene datos que sean convincentes sobre su eficacia para prevenir a los abortos asociados con Neospora. Así que pues ya no existe vacuna disponible. Hay nuevos estudios en los cuales se están probando nuevas proteínas o antígenos inmunomoduladores como el NSROP2 o el NSGRA7, y pues ha demostrado tener resultados prometedores, pero todavía están en los ensayos en modelos burinos, así que pues falta todavía la investigación, la parte de investigar en el hospedero intermediario de importancia que sería el rumiante. Muy bien, ¿alguna duda acerca de neosporosis, chicos? Esta enfermedad, la neosporosis, es de esas que realmente con buenas medidas de prevención, como podría ser evitar que los perros entren a donde se encuentra el ganado, sería más que suficiente, ¿no? Pero pues muchas veces los mismos perros son parte del equipo de trabajo del productor y pues está difícil ahí decirle que ya no entren, ¿no? Ahí pues ¿qué se les recomienda? No, pues llévelo cada 6 meses con el médico veterinario para que le haga un análisis como parasitoscópico, que veamos que no tiene este parásito y demás, ¿no? Así que esa es la mejor forma de prevenir esta enfermedad, y con eso bajaría muchísimo los casos de neosporosis en los hatos de producción, sobre todo en los de producción intensiva, ¿no? Porque en los de producción extensiva, pues no solamente es el perro doméstico, ¿no? Pues en muchos de los cánidos silvestres que pueden también estar teniendo al parásito, eliminándolo en las heces y contaminando las praderas donde se alimenta el ganado. Muy bien. Ok, si no hay dudas con neosporosis, vamos a pasar a otra de estas enfermedades que son de las que tienen mayor distribución mundial, de menos pero en el humano, y que es muy importante, ¿no? Y que también se ha estigmatizado mucho al gato por este parásito. ¿Alguien, o qué han escuchado ustedes acerca de la toxoplasmosis y los gatos, por ejemplo? ¿Qué han escuchado? Es un mito muy común, bueno, no sé si sea mito o no, pero algo que se oye mucho es que supuestamente los gatos no pueden estar cerca de las mujeres embarazadas porque les contagian el toxoplasma. Así es, ¿no? Ese es el más importante mito. Claro que pueden transmitir la toxoplasmosis, pero la fuente, el riesgo de contagio de un gato hacia una mujer embarazada es muy bajo. Hay otras vías de transmisión que son muchísimo más comunes y que por la mayoría de los casos de toxoplasmosis se dan por eso y no por el convivir con los gatos. Ahorita es lo que me gustaría que se llevara más de esta charla, el de cuando tengan su clínica, si se dedican a la clínica de pequeñas especies y vean al propietario y que les diga, doctor, es que voy a tener que regalar a mi gato porque me embaracé o se embarazó mi mujer, no sé, es que ustedes desmientan eso, ¿no? Y que le expliquen el por qué no se tiene que deshacer del gato y por qué tiene que tomar otras medidas de precaución más allá del eliminar al gato de la familia, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar. La toxoplasmosis, pues es una enfermedad también que es causada por un protozoario del Phylum Apicomplexa,
que va a estar causando, pues tanto en los gatos, una coccidiosis intestinal y en algunos otros hospederos una infección o una coccidiosis sistémica. El agente etiológico es Toxoplasma gondii, también se puede conocer como esta enfermedad como coccidiosis tisular o aborto toxoplásmico. Hay distintas cepas de toxoplasma que pueden estar infectando a distintos hospederos intermediarios. La cepa RH, que es la tipo 1, es la que causa más cuadros patógenos y la más patógena para los humanos, o es más virulenta para los humanos. Toxoplasma gondii, hospederos definitivos van a ser los felinos, la localización de estos parásitos va a ser a nivel intestinal, y los hospederos intermediarios van a ser vertebrados homeotermos, una gran cantidad de vertebrados homeotermos, aves, y dentro de ellos también está el hombre. ¿Dónde lo podemos localizar? En todas partes, en distintos órganos, tejidos y secreciones lo podemos encontrar. Se considera el hospedero definitivo de esta enfermedad, chicos. ¿Porque en ellos se lleva a cabo la reproducción sexual del parásito? Así es, porque en ellos se lleva a cabo la reproducción sexual y van a ser los únicos responsables de liberar los oquistes al ambiente. Son los principales responsables de diseminar a esta enfermedad. La localización, ya lo mencionamos, vean de dónde se ha logrado aislar el parásito, de las lágrimas, de la saliva, en las heces, orina, líquido cefalorraquídeo, exudado vaginal, semen, tejidos como el tejido muscular, sistema nervioso central, hígado, vaso, corazón, placenta, en las aves, en los huevos, en los eritrocitos de pollo, en otros órganos y tejidos. Básicamente, toda célula nucleada es susceptible de ser parasitada por Toxoplasma gondii. Es una de las zoonosis que tiene una distribución mundial más elevada, y tan solamente por ahí del 2017 se hizo un cálculo que aproximadamente 1/3 de los humanos están infectados por este parásito. Se ha encontrado en todas las latitudes y altitudes, aunque es menos frecuente cuando nos vamos hacia las zonas de los polos o en las zonas que tienen una mayor altitud, que en las zonas que son templadas, que son cálidas y que tienen baja altitud. El factor de riesgo más importante ahí no es el convivir con un gato, es el consumo de carne cruda o de alimentos que estén contaminados. Y más importante, el consumo de carne cruda. Los brotes de toxoplasmosis, sobre todo en países como Francia, se han dado por este tipo de prácticas. ¿Qué comen mucho los franceses que les gusta y que solamente es algo que dicen está curado en limón? Antes me gustaba mucho, pero después, cuando empezamos a llevar también durante la carrera este tipo de materias, fue cuando dije, ay, carne tártara, ya no. Bueno, ya les dije la respuesta. Les gusta mucho esto, ¿no? Estas carnes que nada más les pone el limón no mata absolutamente nada, pero pues así es. El consumo de carne tártara, de los brotes en Francia se han asociado al consumo de este producto. Entonces, pues ahí cualquier carne que esté poco cocida o cruda, y había parte de eso molida, porque al momento de molerla, pues está generando que los quistes se rompan y que se liberen con mayor facilidad estos bradizoitos que ahí se encontraban, ¿no? Entonces, pues ahí está la principal fuente de contaminación para el humano, y no es el contacto con el gato. También reducir malos hábitos de higiene, ahorita hablaremos de ellos en medidas de prevención y control. Otra forma también es que al momento de hacer una transfusión sanguínea o un trasplante de órganos, en la sangre pueden ir estos taquizoides, o en los órganos puede haber quistes tisulares, que pues ya van a hacer que esa persona a la que se le hizo la transfusión o la donación de órganos, pues ya tenga el parásito. Es una parasitosis que tiene una morbilidad y una mortalidad baja. La mayoría de los casos va a ser asintomática y no sería un problema de salud si no fuera por la transmisión transplacentaria y por las infecciones oportunistas, sobre todo en pacientes que están comprometidos, pacientes con VIH, es donde podríamos tener
3 de enfermedades, y ahí están ellas, estas que sí se encuentran en el territorio nacional, pero representan un menor riesgo desde el punto de vista epidemiológico, económico, de salud pública y de comercio nacional e internacional. Aún así, son enfermedades de notificación obligatoria a las dependencias oficiales, en este caso a la SAGARMA. En México, la prevalencia se ha reportado que va del 15 hasta el 50% y es mayor igual en las zonas del Golfo, zonas costeras y del Pacífico, y mucho menor en las zonas áridas. Esto es probable debido a que en las zonas áridas, recuerden que los quistes y los huevos de muchos parásitos son sumamente sensibles a la desecación. Si no hay humedad suficiente, se van a morir. Es la forma en la que se mueren más fácil, y pues ahí en las zonas costeras, aparte de la humedad, está la temperatura que favorece el proceso de esporulación, y esto generalmente es lo que hace que haya mayor prevalencia en esas zonas. Ok, muy bien. Mecanismos de infección. Aquí tenemos 3 fases parasitarias o 3 formas infectivas de los oquistes esporulados, que se pueden ingerir en agua o alimentos contaminados, o por no lavarse las manos después de tener contacto con la tierra o tener contacto con el arenero del gato, ¿no? Porque muchas veces este oquiste se puede romper y puede liberar los esporoblastos, y estos esporoblastos se pueden adherir a las superficies que están cercanas, no son como esporas que quedan por ahí adheridas. Ahorita vamos a ver unas fotos muy bonitas donde se ve el oquiste, pero también se ve como unos ya están rotos y se ven los esporoblastos libres. Entonces, pues siempre que se tenga contacto con el arenero del gato, por ejemplo, pues hay que, o hasta con el mismo gato, porque puede tener por ahí pegados los oquistes en el pelo. Entonces, pues hay que tener muy buena higiene y lavarse las manos siempre después de tener contacto con la tierra o con el gato. Los quistes tisulares, principal fuente de infección por la ingesta de carne cruda o semicruda, en especial de especies como cordero, cerdo, cabra y oso. En menor medida también se han reportado en el res, en el caballo, en los conejos y las aves. Además, el trasplante de órganos. Y los taquizoitos, pues es la transmisión vertical transplacentaria por transfusiones sanguíneas, trasplantes de órganos, y pues ya mencionamos de dónde se han aislado, ¿no? Se han aislado de muchísimas secreciones. ¿Qué vemos en esta tabla? Es una tabla donde vemos la seroprevalencia de toxoplasmosis en gatos de algunas ciudades del continente americano. La primera columna nos está diciendo la ciudad, el segundo la población, el tercero el número de gatos positivos entre los evaluados, y el cuarto el método diagnóstico. Aquí ahorita vamos a hablar de algo bien interesante. Entonces, vamos a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Sao Paulo, Brasil, de pacientes que llegaron a una clínica veterinaria, 119 gatos de 173 fueron positivos mediante la técnica de inmunofluorescencia indirecta. En México, pues es algo muy pequeño, ¿no? 4 de 6, una N muy baja. Sin embargo, pues fueron gatos ferales, y pues vemos que por la técnica de fijación del complemento, 2/3 partes de este estudio de estos gatos fueron positivos. Por aquí había también, hay algunos otros que son interesantes, como este de gatos de granjas de cerdos, donde de 295, 223 fueron detectados por aglutinación indirecta, algunos otros por técnicas inmunológicas como la IgG. Así que pues vemos aquí, si vemos que el gato es el hospedero definitivo y el único que elimina oquistes en las heces, ¿por qué en vez de hacer todas estas técnicas que son más caras, sí son más sensibles y demás, que son más caras, ¿por qué no hicieron un análisis coproparasitoscópico? ¿Por qué creen ustedes que no hicieron un simple análisis coproparasitoscópico en vez de estas técnicas? ¿Por precisión puede ser? Sí, algo tiene que ver ahí. ¿Alguna otra idea de por qué no realizar mejor una técnica coproparasitoscópica? Porque no aparece todo el tiempo en las heces de los gatos. Eso, muy bien.
Muy bien, Ale. Esa es una de las razones principales. Los gatos, generalmente cuando tienen toxoplasmosis, ni cuenta nos vamos a dar. Cursa de forma sintomática, solamente por ahí algunos autores, y seguro lo van a leer, que algunos autores mencionan que el gato únicamente elimina oquistes de toxoplasma una vez en su vida, cosa que no es más, que es falsa, no hay cosa más falsa. No es que el gato solamente elimine oquistes de toxoplasma una vez en su vida. Lo que pasa es que monta una respuesta inmunitaria bastante buena. Y de por sí era difícil ver que tuviera manifestaciones clínicas que nos sugirieran que puede tener toxoplasmosis. Cuando se vuelve a reinfectar, el gato elimina oquistes en muchísimo menor cantidad y durante mucho menos tiempo. Ahora sí que, como lo comentaba Mateo la otra vez, me lo comentó, encontrar a un gato que esté eliminando oquistes de toxoplasma es como encontrar a la gallina de los huevos de oro. Es muy complicado el diagnóstico de toxoplasmosis por técnicas coproparasitoscópicas. Para ver pues si hay presencia de anticuerpos es que alguna vez tuvo toxoplasma, inmunofluorescencia indirecta es que en ese momento lo está teniendo, así como la aglutinación y la fijación del complemento. Por eso mismo lo hace. Entonces aquí está un resumen de qué es cómo nos podemos contagiar, ¿no? Estudiándolo desde un punto de vista antropocéntrico, en el humano cómo se puede dar por las heces o la contaminación de el agua o los alimentos con oquistes esporulados, consumo de carne cruda o poco cocida, con quistes tisulares, de forma congénita, transplacentaria, donación de órganos o transfusiones de sangre también, o también personal ocupacionalmente expuesto. De hecho, tengo una compañera que trabaja con toxoplasma, se infectó, afortunadamente no fue nada grave, pero pues sí hay que tener por ahí cuidado, ¿no? Cuando estamos trabajando con este tipo de parásitos. Pues esto es lo del ciclo biológico, es un pequeño resumen. Recuerden, oquistes salen sin esporular, se da el proceso de esporulación. Estos oquistes esporulados pueden ser ingeridos por un hospedero intermediario, se liberan los bradizoitos y estos bradizoitos rápidamente atraviesan la pared intestinal, se van al tejido muscular a formar de estos quistes y estos quistes pues tienen que esperar el ratón, en este caso de esta imagen, tiene que esperar el ratón a ser ingerido para que el ciclo pueda continuar. En el hombre, transfusión de sangre con taquizoitos, órganos con quistes tisulares o contaminación de alimentos, o consumo de alimentos con quistes de carne cruda con quistes tisulares o consumo de alimentos que tenga oquistes esporulados, principal fuente de infección. Finalmente, la transmisión vertical congénita. ¿Qué patogenia van a causar? Pues va a haber una acción traumática al momento de que están penetrando en las células nucleadas y las va a analizar. Una acción antigénica, los taquizoitos que se encuentran migrando por la sangre, por la linfa, a distintos órganos y tejidos, son altamente inmunogénicos y van a despertar respuestas inmunes de tipo celular. Ok, aquí está lo que mencionamos, la de la penetración, la traumática a las células nucleadas. Las formas intracelulares, ya cuando están enquistadas, son muy poco afectadas por la respuesta inmunitaria. La patogenicidad está determinada por factores como la susceptibilidad de la especie y la virulencia de la cepa del parásito. Por ahí, si recuerda, cuando vimos en la unidad 1, vimos que se le administró a unos cerdos una cepa de toxoplasma de origen felino y que era altamente virulento en esa especie, ¿no? A eso nos referimos con la susceptibilidad de la especie afectada y la cepa del parásito que lo está afectando. La infección congénita puede causar lesiones en la placenta, que pueden generar abortos, puede infectar al feto, produciendo lesiones viscerales, oculares y del sistema nervioso central, por ahí hidrocefalia o calcificaciones. Las lesiones más comunes son la hidrocefalia, la microcefalia, hepatoesplenomegalia, la neumonía intersticial, miocarditis, edema, necrosis, retinocoroiditis, vasculitis y granulomas. En el hospedero definitivo, gato, normalmente va a ser de forma asintomática, muy difícil por eso también diagnosticarla. ¿Qué es lo que reportan algunos
clínicos, pues que se presentan cuadros febriles, vómitos, tos, así como diarrea. En el humano, cuando el humano es inmunocompetente, va a causar de forma sintomática, que es el 50% de los casos, y va a ser autolimitante. Y pues por ahí lo que han reportado algunas veces es que generalmente el humano va a estar en mal estado, hasta una condición mala, puede haber una ligera fiebre, puede haber odinofagia, cefalea y mialgias, y cuando allá hay un humano que esté inmunocomprometido, estos bradizoitos se van a reactivar, se van a transformar en taquizoitos y van a invadir otros tejidos, y ahí sí podemos tener cuadros de cefalitis, retinocoroiditis, pericarditis, miocarditis y miositis. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos con la flecha amarilla, les señalo estas cicatrices que se generaron por una retinocoroiditis causada por Toxoplasma gondii. ¿Y pues qué es? Pues unas zonas de necrosis en las células donde el parásito invadió. Y esto es lo que podemos ver. Este artículo es nuevo, no relativamente nuevo, salió en el 2020. Aquí más de cerca, aquí están nuevamente todas estas zonas de necrosis donde el parásito se estuvo replicando y donde penetró. Diagnósticos, difícil de diagnosticar en el hospedero definitivo porque los signos clínicos son inespecíficos o la mayoría de las veces son asintomáticos. De los felinos pues ya vimos que se pueden hacer otras técnicas, pero los oquistes seneses difíciles de diagnosticar ya que se eliminan por un corto periodo de tiempo, por lo que encontrarlos por coprología resulta casi imposible. Ya se pueden hacer pruebas serológicas como las ELISAs, pruebas moleculares como la PCR o la inmunofluorescencia. ¿Qué vemos en esta imagen? Del lado izquierdo estamos viendo la letra CCP, es un oquiste esporulado de toxoplasma y se alcanzan a ver perfectamente bien los dos esporoblastos. Sin embargo, pues les digo que se puede llegar a romper esta doble pared y lo que vemos donde dice esporo son los esporoblastos de toxoplasma. Del otro lado, las paredes de estos oquistes se pueden excitar con luz ultravioleta y van a tener un efecto de autofluorescencia y por eso se ven de este color azul, ¿no? Y vemos muy bien los oquistes esporulados, que son dos, y las esporas, los esporoblastos, que aquí vemos, aquí hay uno y aquí hay otro. Esto es importante porque les digo, estos esporoblastos se pueden quedar adheridos ahí donde está el arenero del gato, y pues si uno los toca y no se lava las manos adecuadamente después de recoger las excretas, pues es un importante factor de riesgo. Para el tratamiento, hasta la fecha se considera nula la posibilidad de erradicar esta enfermedad una vez que un hospedero es infectado. ¿Por qué? Pues porque son organismos intracelulares y que rápidamente penetran en las células y se enquistan, quedando fuera no solo del uso de los parasiticidas, sino también de la respuesta inmunitaria. Por ahí fármacos como la pirimetramina se han visto que inhiben la replicación de los taquizoitos y se pueden utilizar en conjunto con la sulfadiazina y el ácido fólico para reducir los efectos negativos que puede haber sobre la hematopoiesis y así potencializar sus efectos. ¿Por qué se usa ácido fólico junto a la pirimetramina? No sé si la pirimetramina tendrá efectos como detrimentales sobre la mitosis de los eritroblastos, o bueno, de la línea roja. Entonces, pues el suplementarlo con ácido fólico podría ayudar a que esto no ocurra. Así es, y también la pirimetramina secuestra el ácido fólico, entonces pues hay que meterle más para que no esté secuestrando lo que ya existe en el organismo. Es un secuestrador de ácido fólico, por eso se usa en conjunto con ella. Pero bien, ok. Los humanos con infección congénita se puede dar tratamiento por 1 año, pero se le tiene que dar seguimiento de por vida al paciente. Algunos macrólidos como la espiramicina, la clindamicina, se han utilizado sobre todo para tratar esta toxoplasmosis ocular en los gatos domésticos, esta retinocoroiditis. En el caso de los felinos y la toxoplasmosis hay que tener siempre muy en cuenta esto. Lo primero, que los felinos son los únicos que van a eliminar los oquistes al ambiente, que pocas veces van a estar manifestando la enfermedad,
que hay una dificultad bastante, que es muy difícil muy difícil diagnosticar, esta enfermedad con pruebas parasitoscópicas, lo que les comenté de que la respuesta inmunitaria que se monta es excelente, por lo cual durante una reinfección se disminuye el número de oquistes y el tiempo de expulsión, salvo en casos que sean gatos que pueden estar inmunocomprometidos, inmunodeprimidos, los que tengan, por ejemplo, sida felina. Los gatos semidomésticos y ferales juegan un papel muy importante en la diseminación de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque están cazando para alimentarse, y están reproduciendo continuamente, y esto les va a proveer una fuente inagotable, va a generar una gran cantidad de hospederos definitivos que sean susceptibles a infectarse con este parásito mediante el ciclo que se mantiene la naturaleza. Muy importante aquí también entra lo de la tenencia responsable de mascotas, que siempre tenemos que hacerlo de educación para la salud con los propietarios, explicarles el por qué es malo que los gatos salgan del domicilio, porque son cazadores naturales, van a atacar a todo lo que se encuentre por ahí cerca. Yo subo a mi techo y diariamente tengo que recoger lo de los vecinos, se andan peleando ahí. Vivo en una zona donde hay muchos cacomixles y a cada rato en las madrugadas se escuchan las peleas bastante fuertes que tienen ahí con los gatos, y pues estos son una fuente de contaminación importante para el ambiente. Prevención y control en los hospederos definitivos, pues hay que tener estas charlas con los propietarios para explicarles todo esto que les estoy diciendo de una manera resumida, ¿no? Pero hay que tener siempre esa atención con los propietarios, educación para la salud, evitar que los gatos deambulen libres y que se estén alimentando de la fauna peridoméstica, alimentar a los gatos con comida pelletizada y enlatada, no darles carne cruda, incluyendo las vísceras de distintos animales. Hay que limpiar diariamente el arenero del gato. ¿Para qué? Para evitar que se dé el proceso de esporulación y los quistes se vuelvan infectivos. Se recomienda de menos 3 veces por semana que se pueda limpiar con jabón o con agua hirviendo, 2 a 3 veces por semana. En el hospedero intermediario, en este caso en el hombre, pues se puede disminuir considerablemente el riesgo de infección si la carne se cose adecuadamente, y pues si las personas que preparan los alimentos tienen una higiene escrupulosa, sobre todo en el momento de lavar y desinfectar frutas y verduras. Congelar la carne a menos 20 grados centígrados puede disminuir la viabilidad de los parásitos, pero no al 100%, así que sigue siendo una medida que se considera insegura. Y aparte, pues lo que les comento, ¿no? ¿Qué temperatura alcanza un congelador de una casa normal? 4. -4, creo. -4, ¿no? Ahí más o menos. Pero jamás va a alcanzar una temperatura de menos 20 grados centígrados. Eso pues es donde nosotros tenemos ahí guardadas las muestras de esferos o cosas así. Son congeladores que se encuentran en laboratorios, ¿no? Tenemos los ultracongeladores, que son los que tienen menos 70 grados centígrados. Tenemos estos congeladores de menos 20 y pues es normal que tiene -4 por ahí aproximadamente. O sea que pues esto, que alguien tenga un congelador en su casa que alcance menos 20 grados centígrados, muy difícil. También siempre usar guantes al momento de limpiar los areneros, los gatos, de recoger las excretas, cambiarlos diariamente. Usar guantes y lavarse las manos cuando se realizan trabajos de jardinería y agricultura. ¿Por qué? Porque los gatos pueden estar defecando, la materia fecal puede ser arrastrada por el agua de lluvia o al momento de que se riega y demás, y pues en la tierra se dan las condiciones de temperatura y humedad óptimas para que pues ahí se esporulen los oquistes, y si no se usan guantes o no se lavan las manos después, pues ahí hay riesgo también. Las mujeres embarazadas también se deben de lavar bien las manos antes de comer, y siempre que han tenido contacto con carne cruda, con gatos, con el suelo. Hay algunos areneros que ya como en esta imagen son areneros automáticos que después de cierto tiempo o tienen sensores, y pues después de que el gato defeca, gira, capta la materia fecal y hasta lo mete en una bolsita y lo cierra con un broche.
ya ni siquiera tienen que tener contacto con la arena, se saca la bolsita de este contenedor verde y se deposita en la basura. Aquí también hay algunos reportes donde se ha visto, recordemos que les comenté que la prolactina es una hormona que polariza respuestas de tipo celular, TH1, y se ha visto que pacientes que tienen hiperprolactinemia, al momento de que obtuvieron las PBMCs o células mononucleares de sangre periférica, las infectaron con toxoplasma, pero como provenían de pacientes que tienen niveles muy elevados de prolactina, vieron que hay un efecto inhibitorio en la replicación y la proliferación del toxoplasma gondii. Vean lo importante que son las hormonas en la regulación de la respuesta inmunitaria. Este capítulo del libro lo acabamos de publicar a finales del año pasado, en diciembre, donde me enfoqué en hablar acerca de los efectos que tiene el estradiol en la respuesta inmune contra distintos parásitos. Y ahí pues me puse a buscar en toda la literatura que existe hasta el momento, y aquí vemos, ¿no? El estradiol que está causando. La prolactina protege, sin embargo el estradiol, en el caso de toxoplasma, genera que disminuyan los niveles de citocinas proinflamatorias como el interferón gamma, la interleucina 12 y la interleucina 1 beta. Entonces, si bajan las citocinas que pueden estar activando a las células que van a permitir la inmunidad celular, aumenta la efectividad del parásito, su proliferación y el número de quistes tisulares en los animales que estaban haciendo los experimentos. Importantísimo aquí, de verdad, es lo que digo, esto del dimorfismo sexual, de las hormonas, la regulación de la respuesta inmunitaria, o el efecto, y eso no se estudió, pero el efecto directo que pudiera tener el estradiol con el parásito, con los taquizoitos, pues no se ha estudiado, y es algo bastante interesante. Muy bien. Modificación del comportamiento. Este toxoplasma es uno de los parásitos que por eso cuando se va al sistema nervioso central puede interferir con la secreción de distintos neurotransmisores. Es un proceso bastante complejo ahí que interfiere con el triptofano, pero básicamente, a resumidas palabras, lo que hace es disminuir la producción de neurotransmisores como la serotonina. Y además de eso también disminuye la expresión de receptores de serotonina. ¿Y qué hace? Pues modifica el comportamiento de los intermediarios. Hace que sean mucho más agresivos, que le pierdan el miedo al depredador, que sean más atrabancados, así como sí. De hecho hay estudios en humanos donde se ha visto que estas personas que les gustan mucho las actividades extremas, escalar edificios y cosas que pongan en riesgo tu vida, tienen mayor cantidad de anticuerpos contra toxoplasma que los que no son tan así, ¿no? Y entonces, ¿por qué es esto? Pues hacen esto, ¿para qué? Para que se vuelvan mucho más temerarios, se le acerquen al gato, sean fácilmente depredables y así el ciclo pueda continuar. De hecho, el año pasado por ahí, National Geographic hizo puso un estudio en Kenia, donde vieron que los cachorros de hiena que estaban infectados con toxoplasma tenían más posibilidades de acercarse a los leones y ser asesinados por ellos que sus compañeros que no estaban infectados. Y ahí el inventor, seguramente ustedes lo conocen, Elon Musk, les respondió: la toxoplasmosis infecta a las ratas, luego a los gatos y luego a los humanos, que hacen videos de gatos. Los trenes de inteligencia artificial logran un entrenamiento de inteligencia sobrehumana en videos de gatos de internet, lo que convierte a la toxoplasmosis en el verdadero árbitro de nuestro destino, ¿no? Personas que no tienen que ver mucho con el ámbito médico también conocen a este parásito y saben de la relevancia y la importancia que tiene el mismo. Entonces, pues toxoplasma es considerado un parásito que puede modificar el comportamiento del hospedero intermediario, lo vuelve más temerario, y con esto le pierden miedo al depredador, aumentando la posibilidad de ser devorado y de cerrar el ciclo biológico. Muy bien, ¿alguna duda acerca de toxoplasmosis, chicos? No. Muy bien, vamos. ¿Sí había una duda o no?
No, no, todo bien. Ok, ya bien. Perfecto. Entonces vamos con el último tema de esta unidad. Ya es un tema también es bastante complejo. De los parásitos que no me agradan mucho. Es muy complejo su ciclo biológico. Es complejo el tratarlo, es complejo en dos aspectos, pero pues bueno, vamos a darlo también. Es la babesiosis. ¿Alguien recuerda el agente etiológico de esta enfermedad? Babesia, Hay muchísimos, ¿no? Pero en general. Sí, adelante. Ay, perdón. Babesia. Babesia, sí, hay muchísimas especies, ¿no? Pero Babesia spp es el causante de esta enfermedad. Solamente hay que recordar dónde localizamos a Babesia. Mejor ustedes díganmelo. ¿Dónde lo vamos a localizar? Garrapata, bófilos. ¿Dentro del eritrocito? Bien, Alain, así es un parásito que va a ser intraeritrocítico, ¿no? Intraeritrocítico, ahí es donde lo vamos a observar. Aquí vemos que hay una gran cantidad de especies: Babesia bovis, ovis, cavalli, ovata, bigémina, divergens, canis, gibsoni, muchísimas especies de Babesia. Algunas ya cambiaron de nombre, antes era Babesia X y ahorita ya se llama Teilera X, pero es igual. Son protozoarios intraeritrocíticos y hay consideradas que hay babesias de gran tamaño o de pequeño tamaño. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Se conoce también como piroplasmosis porque causa una fiebre muy elevada en los animales que la tienen: tristeza, fiebre de tejas, ranilla, aguas rojas, fiebre bovina o hemoglobinuria de las praderas. Nuevamente es una epicomplexa, ya que vamos Babesia, o en el caso de caballos, Teilera o Babesia, Teilera X, perdón. Nuevamente aquí están las especies, las subespecies, y ¿recuerda quién transmite esta enfermedad al mamífero? ¿Las garrapatas? Las garrapatas, muy bien. Los vectores van a ser las garrapatas. Aquí vemos, por ejemplo, en Babesia canis los más importantes vectores son Dermacentor, aunque también Haemophysalis, pero más Dermacentor. En Babesia gibsoni también Haemophysalis, Babesia felis, Haemophysalis. Son muchos de los vectores. En el caso de los rumiantes, el vector más importante es Rhipicephalus microplus, anteriormente conocido como Bófilos microplus hace ya unos años. ¿Cómo es la morfología? Pues recuerden, ¿no? Pues tiene forma de pera con su complejo apical, su núcleo que está más o menos por el centro, tiene una parte que es puntiaguda y una parte redondeada, y siempre los vamos a localizar en el interior de los eritrocitos. Este es el que les digo, de los para principal vector en los bovinos, Rhipicephalus microplus, aunque también está ahí participando Rhipicephalus anulados. Nuevamente, aquí está Babesia dentro de un eritrocito. Ciclo biológico en Babesia: reproducción asexual en mamíferos, reproducción sexual en garrapatas. ¿Quién es el hospedero definitivo y quién el intermediario por esta cuestión? ¿La garrapata es el definitivo? Así es, ¿no? Aquí cambia completamente, ¿no? Aquí la reproducción sexual se da en las garrapatas, por eso son considerados los hospederos definitivos, y los hospederos intermediarios, aquellos donde solo sucede la reproducción de tipo asexual. Entonces, pues aquí pues es importante nada más rápidamente recordar la esquizogonia en el mamífero y la gametogonia y la esporogonia dentro del cuerpo de la garrapata. La garrapata va a picar, va a ingerir al parásito, se alimentan de sangre, dentro de los eritrocitos va el parásito, ahí en el intestino se van a formar los gametocitos, se va a dar la gametogonia, se va a formar el ocineto, y este ocineto puede viajar a órganos de la garrapata como son los ovarios y como son las glándulas salivales. ¿Para qué creen que migren hacia el ovario los cinetos? Podría ser porque de esa forma puede infectar a la descendencia de la garrapata. Así es. De hecho, ese es el punto. Viajan a los ovarios para que al momento de que nazcan las crías de la garrapata ya van a nacer infectadas. Entonces, por eso se van. ¿Y por qué creen que se vayan a las glándulas salivales? Ya las glándulas salivales se van a transformar en esporontes.
porque así es como infectan pues a los hospederos intermediarios. Así es, al momento de que se van a las glándulas salivales, cuando la garrapata pique y se vaya a alimentar, pues esto va a hacer que pueda inocular a estos, se van a liberar los esporozoitos y con la saliva van a llegar nuevamente a la sangre del bovino. Por eso es, ¿no? Esto es un poco de lo mismo de lo que hemos estado hablando, que es lo que pasa en el invertebrado, que pasa en el vertebrado. Cuando se van a las glándulas salivales se transforman en esporozoitos y al picar nuevamente están inoculando los parásitos, o se pueden ir hacia los ovarios para que las crías de la descendencia de la garrapata pues ya nazca infectada. Ok, bueno, esto es lo mismo, nada más recuerden, transmisión transovárica, las larvas en las glándulas para las glándulas salivales, y en el adulto pueden estar en las células intestinales, en los túbulos de Malpighi o el hemolinfa. En el vertebrado, pues solamente en el eritrocito va a estar la fase del trofozoito. ¿Qué mecanismos patogénicos están ocurriendo dentro del hospedero intermediario? Pues va a haber una acción exfoliatriz debido a la toma de hemoglobina, una acción mecánica por la destrucción de estos eritrocitos que se producen, una acción tóxica por los productos metabólicos del parásito y una acción antigénica por sus productos de excreción y secreción. Las lesiones características, vamos a ver que los eritrocitos están destruidos, puede haber edema, nefritis y nefrosis, hepatoesplenomegalia y necrosis en el hígado. ¿Por qué creen que se dé la esplenomegalia? Por una alta destrucción de eritrocitos. Así es, ¿y qué hace por qué el vaso qué hace o qué? Es de los principales órganos donde se lleva a cabo la destrucción de los eritrocitos. Y la producción de los mismos, ¿no? Claro. O sea, si está habiendo una si se están destruyendo muchísimos eritrocitos, ¿qué va a intentar hacer el vaso? Compensar esa destrucción de los eritrocitos, por lo cual se va a aumentar de tamaño y puede llegar a ser hasta el doble de tamaño. De hecho, también cuando hay muchos procesos infecciosos, podemos ver que el vaso aumenta de tamaño, y esto es también porque está produciendo una gran cantidad de células de la respuesta inmune. En este caso, la esplenomegalia se da porque el vaso intenta compensar la destrucción que está habiendo de eritrocitos. Y es muy, muy común esta esplenomegalia. La semiología, pues principalmente vamos a ver en los animales de producción que van a estar aislados, que van a ver que están decaídos, anoréxicos, y pues van a tener una fiebre muy alta. Esta fiebre muy alta también puede traer trastornos reproductivos, sobre todo en los machos. Ya ven que la producción de espermatozoides es altamente regulada por la temperatura, entonces si hay fiebres muy elevadas puede causar cuadros de infertilidad, aunque sean de forma temporal. La anemia, pues vamos a ver las mucosas pálidas. Hemoglobinuria, por eso recibía el nombre de hemoglobinuria de las praderas, o en raros casos se puede ir al sistema nervioso central y causar la babesiosis cerebral y coordinación, ataques, temblores, aunque no es muy común. ¿Qué es la hemoglobinuria? Presencia de hemoglobina en la orina. Con orina teñida de rojo, ¿no? Pues, por la hemoglobina, se está excretando hemoglobina por la orina. Así es, ¿no? Porque luego me confunden con hematuria. Yasmín, bien Saúl, es la presencia de hemoglobina en la orina. ¿Y de dónde sale esa hemoglobina? Entonces la lisis de los glóbulos rojos. De los eritrocitos lisados. Así es, ¿no? La hemoglobina es la proteína en la cual están transportando los eritrocitos el oxígeno a los distintos órganos y tejidos. Si hay destrucción de los eritrocitos, va a haber liberación de la hemoglobina, y pues esto por dónde va a pasar, por órganos como los riñones, no se va a filtrar adecuadamente porque es una gran cantidad, y podemos ver la presencia de hemoglobina en la orina. Muy bien. Perdón, ¿Sí? Una pregunta. Entonces, también por babesiosis podría haber insuficiencia renal o, bueno, enfermedad renal. Así es. También puede haber insuficiencia renal debido a esta enfermedad. Ok. ¿Cómo vamos a ver al momento de la necropsia los órganos? Pues pueden verse pálidos, están pálidos. El hígado se puede ver sumamente con zonas de congestión, pero también zonas pálidas. Los hepatocitos van a estar
sumamente degenerados y podemos ver todas estas tiras que se ven aquí. Esto es pigmento biliar, es un pigmento de la bilis aquí en el sistema biliar. Todo eso es por esta causa. La esplenomegalia, que ya mencionamos, al revisar la vejiga urinaria podemos encontrar la presencia de hemoglobinuria. Los riñones van a tomar un color bastante oscuro y vean cómo se ven los túbulos renales. Están completamente llenos de hemoglobina. Es una distribución que es una enfermedad que tiene una distribución cosmopolita. Es mucho mayor su frecuencia en zonas tropicales y subtropicales. ¿Por qué es mayor su frecuencia en estas zonas tropicales y subtropicales? Por la presencia de garrapatas, ¿puede ser? Así es, por la presencia del vector, donde tenemos muchísimas garrapatas en este tipo de climas, en los climas tropicales y subtropicales, y por eso es tan importante la presencia del vector. Si no hay garrapata, no vamos a pensar en babesiosis. En México, pues vean, la zona norte se considera libre, las zonas que son muy áridas, pero árido seco, donde no hay presencia. Sin embargo, pues las zonas costeras, como la península de Yucatán, el clima es perfecto para el desarrollo del hospedero definitivo, en este caso, pues son zonas que se consideran que se encuentran en control. La importancia económica, pues las pérdidas se deben a la alta mortalidad que puede haber, a la infertilidad de la que les hablaba. También puede causar abortos y disminución en muchos de los parámetros productivos, como ganancia de peso, producción láctea, y pues también todo lo que nosotros ocupemos para tratar a los animales. En este caso, pues contra lo que se pelea muchas de las veces es contra la garrapata. Entonces, pues aplicar acaricidas tiene su costo. También el uso de algunas vacunas que existen en el mercado, de las cuales hablaremos ahorita rápidamente. El diagnóstico, pues sí, los datos epidemiológicos, que sepamos de la que hay presencia de garrapatas, que son zonas endémicas de la enfermedad, pues nos puede dar una idea. El diagnóstico clínico, pues si vemos fiebre, anemia, ictericia y hemoglobinuria, también podemos sospechar. Y básicamente con tinciones de un frotis sanguíneo con Giemsa, Wright, podemos evidenciarse fácilmente a las babesias. Por ahí hay un dato que se considera que si menos del 1% de los eritrocitos están parasitados, se considera una babesiosis moderada, y ya del 5 al 10% ya es una babesiosis severa. Hay algunas otras pruebas, como las pruebas de inmunofluorescencia indirecta, los ensayos inmunoenzimáticos, el aspecto de la patología clínica, pues que veamos una anemia que es no regenerativa, normocítica normocrónica, que haya trombocitopenia, hipoalbuminemia, bilirrubinuria. Para demostrar los trofosoritos intraeritrocíticos, pues hay que hacer frotis, aunque pues muchas veces si uno sale negativo no se descarta la infección. Las tinciones, ya por ahí mencionamos algunas, Giemsa, Wright, Romanowski, Fields, inmunofluorescencia, ELISA o PCR, ¿no? PCR sobre todo para estudios epidemiológicos y filogenéticos, si queremos saber qué especie está involucrada. Babesia canis, por ejemplo, esta es considerada una babesia de gran tamaño, vean, ocupa un buen espacio dentro del eritrocito. Sin embargo, hay babesias que son muy chiquitas, como Babesia gibsoni, vean, son muy pequeñitas. Aquí están estas dos dentro del eritrocito, y en esta imagen de abajo también las podemos ver, como hay una, dos, tres, una y una. Estas son consideradas babesias de pequeño tamaño. El tratamiento, pues el tratamiento de elección, y lo que más se ocupa es el dipropionato de imidocarb. Se utiliza una dosis de 1 mililitro por cada 100 kilogramos de peso. El tripán azul es efectivo contra las formas grandes de babesia, pero no contra las pequeñas. Aquí hay derivados del quinuronio, que son también efectivos contra las formas grandes de babesia, como la caprina, el babesan, el piropar o el piroplasmin. Y los derivados de actividina, que son efectivos tanto contra las especies grandes como contra las pequeñas, es la criflavina, la gonacrina, la flavina y el leoflavin.
esto es más o menos lo mismo. La triflavina se puede ocupar de 1 a 3 miligramos por kilogramo intravenoso. Esto generalmente, la tripaflavina se ocupa en pequeñas especies, de perros principalmente. El dipropionato de imidocard a 5 a 6 miligramos por kilogramo. Este también es la dosis para perros. El aceturato de diminaceno, 5 miligramos por kilogramo, aunque también hay que considerar terapias alternativas, como puede ser terapia de fluidos si vemos que el animal está deshidratado, o si hay una gran destrucción de eritrocitos, pues una transfusión sanguínea. Más enfocada esta diapositiva a los tratamientos que se dan, por ejemplo, en el caso de perros. Esta tablita es también reciente, es del 2019, y es donde podemos ver cuáles son los tratamientos que se están utilizando en la actualidad, cuáles son los blancos moleculares contra los que están actuando, si se está usando actualmente, las especies de Babesia contra las que tiene efecto, si se ha visto el efecto in vitro, pero también in vivo, la dosis letal 50, la dosis letal 100, así que pues esta ahí se las dejo, ¿no? También para que la vayan viendo. Control de la babesiosis, pues es importante, y ahí tenemos la norma oficial mexicana que habla sobre el control del vector, que es la 019, y pues esto va enfocado a romper el ciclo de transmisión. ¿Cómo se les ocurre alguna estrategia que sepa para el control de las garrapatas? Daño garrapaticida. No recuerdo bien, pero creo que había algunos manejos como tipo orgánicos que se hacían porque se estaba como evitando el uso de como de insecticidas, pero creo que pues por ejemplo luego los llegan a polvear con Propoxur y así a los animales. Ajá, de hecho es lo más empleado, ¿no? Todavía sigue siendo el control químico lo más empleado para el control de las garrapatas, y pues básicamente esto puede ser por baños de aspersión o por baños de inmersión. Es lo que más se utiliza para poder controlar el ciclo de la garrapata, ¿no? O a la garrapata como tal. Por ahí tengo un buen amigo, colaborador, hablando de esto de la red neuroendocrina que trabaja con las garrapatas, con Rhiphicephalus microplus, y él ha visto que las garrapatas tienden a alimentarse más de las hembras que de los machos, y él a qué lo asoció, que está viendo que la prolactina, al momento de que ingieren sangre, las garrapatas están ingiriendo hormonas, están ingiriendo factores del crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está viendo? Que la prolactina en las células embrionarias de la garrapata es embriotóxica. Entonces, por eso a las vacas, yo creo que a las garrapatas, no les está gustando alimentarse tanto en las hembras y prefieren que sean los machos, para que vean cómo también tienen alimentación selectiva. Yo creo que han de sentirse como si alguien comiera, como cuando nosotros comemos algo más. No, pues yo prefiero comer mejor al lado porque ahí no me hizo daño, y acá sí. Igual la garrapata dice, aquí en las hembras como que no tanto, porque esta hormona cuando está elevada tiene potencial embriotóxico, mejor me alimento del macho, ¿no? Cosas bien interesantes que falta estudiar bastante. Bueno, estos son algunos de las justificaciones y estrategias que se ocupan para el control de la babesiosis. Aquí importante, existe una vacuna y la han ido mejorando conforme pasa el tiempo, que fue desarrollada por investigadores del INIFAP. Es una vacuna bivalente contra Babesia bovis y Babesia bigemina, y también, pues aparte del uso de la vacuna, también se recomienda los baños para controlar a las garrapatas, y pues con esto disminuir las posibilidades de transmisión. Este era uno de los principales artículos, ya tiene más tiempo, pero pues aquí cuando probaron esta vacuna que desarrollaron en el INIFAP, vieron que protegía hasta en un 70% de los animales que eran introducidos a una zona endémica, que venían de una zona libre a una zona endémica, protegió en un 70%. No es como que digas, uy, lo máximo, pero pues es bueno, ¿no? Un 70%. Sin embargo, pues les digo, han ido trabajando y mejorando con su vacuna
y ahorita lo que han visto, y es la última diapositiva, es que lo que hicieron fue únicamente quitar el suero bovino, quitaron el suero bovino de su cultivo de la vacuna y pues lo administraron y vieron cómo funcionaba. Hicieron 3 grupos experimentales. El primer grupo recibió la vacuna derivada de parásitos cultivados con un medio libre de suero bovino. El grupo 2 se inmunizó con la vacuna estándar, que son los parásitos cultivados con suero bovino en un 40%, y el grupo 3 no le pusieron absolutamente, bueno, es el grupo control, el que le inocularon eritrocitos no infectados. ¿Qué fue lo que vieron ellos y lo que más llamó la atención? Que en el grupo 1, la protección en el que no tenía suero bovino, la protección fue del 100%, en el grupo 2, algo similar a lo que venían reportando, ¿no? Un 70, un 80%. En contraste, en el grupo 3, todos los animales se murieron. Entonces, pues, ¿qué nos quiere decir esto? Que su vacuna está funcionando muy bien. Del grupo 1 no se murió ni un solo animal, del otro se murió el 20% y del otro el 100%. La vacuna, la investigación que han estado realizando, pues va por muy buen camino. Ya tenían el 70, ahora el 80 y ahorita están teniendo el 100% de protección con esta vacuna. Es del 2020, vamos a ver próximamente si sacan algo más reciente o si ya la van a empezar a comercializar como vacuna libre de suero bovino. Otras estrategias, pues ahí están, ¿no? En los perros, baños antiparasitarios o con jabones garrapaticidas, limpieza de los ambientes con insecticidas, collares, tópicos, pipetas o el uso de ivermectina subcutánea. Muy bien. Por último, ya nada más para finalizar, los quiero invitar próximamente, estaré dando una charla que me invitaron la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios, donde vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De la ciencia integrativa, contaminantes ambientales y el desarrollo de enfermedades parasitarias, y por ahí hablaré de algunas comorbilidades como son parásitos y desarrollo de cáncer, o contaminantes ambientales, desarrollo de parasitosis, o contaminantes ambientales y desarrollo de cáncer también. ¿Vale? Se les hace la invitación. Recuerden que todo esfuerzo tiene una recompensa. Si ustedes se inscriben y por ahí me mandan la evidencia de un screenshot donde salgan ustedes que están viendo la ponencia, pues se les va a ayudar por ahí, a lo mejor con un puntito en el próximo examen, que sería dentro de 8 días, pues por ahí les podré ayudar a quien pueda ingresar a esta charla. Aquí viene el QR, pero déjenme, también les voy a escribir, voy a dejar de compartir pantalla, les voy a escribir el link para que se